tuviera supramiaxilares bilaterales. Solo lo haces axilar unilateral. Es decir, solo harías, sí, solo harías axilar unilateral, ¿vale? Se puede hacer. Puedes hacer el estiramiento desde aquí o desde aquí, los dos, ¿vale? Después llamada, supra, y luego reabsorción del edema, lo vuelves a subir hasta axila, vuelves a bajar, muñeca y mano, y vuelves a subir. Pero, bueno, hay muy pocos linfodemas primarios en el miembro superior, ¿eh? Muy poquitos, muy pocos. Yo he visto algunos en mano, primarios, y eso sí, los niños que ya nacen con un síndrome que va acompañado con un linfedema primario, que eso sí, ¿eh? Ahí sí que hay linfodemas primarios. Pero linfodemas primarios que no congénitos, sino precoces, es decir, los que se pueden desarrollar hasta los 35 años, hay muy pocos de miembro superior, ¿vale? Pero que si tú tuvieras un linfedema en el miembro inferior, te voy a poner el ejemplo que es más frecuente. Yo tengo muchos linfodemas primarios que también tienen infiltrado abdomen o toda esta parte de la raíz del muslo. ¿Qué haces aquí? Según LEDUC, bueno, nosotros hemos aprendido estos protocolos, pero según LEDUC, se comporta un linfedema tan amplio, ya le tratas como si fuera secundario. O sea, haces todas las vías de sustitución también, ¿no? ¿Vale? O sea que, bueno, que lo sepáis, y yo eso no lo voy a preguntar en el examen ni nada, pero así lo hace LEDUC, ¿vale? Otra cosa, imaginaos que tenéis edema. El edema es una paciente que tiene linfedema secundario en todo el miembro superior, que es muy frecuente, y además empieza desde el pecho, ¿vale? Desde el tórax. Es decir, tienes, por ejemplo, toda la parte homolateral del tórax, incluso a veces la parte posterior, y todo el resto del miembro superior. ¿Qué empiezas? Bueno, empiezas con vías de sustitución. Si son las posteriores, bueno, lo voy a hacer desde aquí, aunque sea este lado, ¿eh? Las posteriores, imaginaos que ahora es este lado, ¿no? Y tiene también la parte posterior del tórax. Pues haríamos la llamada, pero solo hasta el edema. Y cuando tratamos el edema aquí, ¿cómo haremos las maniobras de reabsorción? En sentido de todas las vías posibles. ¿Cuáles son las vías posibles de reabsorción? Axilar contralateral, cuello en los dos lados y axila del mismo lado, ¿vale? Es decir, reabsorción en todos los sentidos. Menos hacia abajo. Boder también lo hace hacia abajo. Boder también lo hacen hacia abajo porque creen que, igual que hay una vía inguinoaxilar, creen que hay una vía axilo-inguinal. Pero no se ha demostrado nunca eso. En ninguna disección de cadáveres se ha demostrado eso, ni disecciones de cadáveres ni en ningún paciente, ¿vale? Pero bueno, ellos lo hacen así, su protocolo es así, ¿vale? Pero aquí solo sería en todas las demás direcciones. Bien, en la parte anterior también tenemos, ahora el edema está aquí, ¿eh? También tenemos edema en el tórax en la parte anterior. También haríamos la llamada en las vías anteriores del tronco hasta el esternón y una vez aquí, lo mismo. Y antes habías hecho también en supraclaviculares, ¿no? Entiendo. Sí, antes de hacer sí. Supraclaviculares, igual que cualquier linfedema secundario. Sí. Entonces, la absorción de toda la parte torácica que está edematizada hacia las vías correspondientes, daos cuenta que en estas pacientes, no les han extirpado la mama, tienen también edema en la mama. Hay que tratar la mama, ¿vale? También, como ya sabéis, en las mismas, simplemente con la misma dirección que haces como si fuera en el tórax. Si tiene cicatriz, bueno, tendrá cicatriz también, hay que tratar la cicatriz. Tanto de la axila, de la adenectomía, como la cicatriz del tórax, ¿vale? ¿Cómo se trata la cicatriz? Con las maniobras en estrella y rotativos de pulgar o simplemente reabsorción con pulgares o con el resto de los dedos, ¿vale? Pero es muy importante tratar la cicatriz porque daos cuenta que muchos de los linfedemas secundarios tienen varias causas. Primero, la más clara, en una adenectomía, cuando hay una adenectomía axilar, la más clarísima, ¿cuál es? Que te quitan ganglios. Te han extirpado ganglios, entonces esos vasos, hay un déficit morfológico, o sea, hay un problema estructural. Ya no hay zonas de la piel donde que no pueden drenar la linfa, tienen que buscar zonas alternativas. No siempre se puede con las vías que tenemos alternativas, entonces cuando existe un desequilibrio en ese sistema, en nuestro sistema linfático, pues surge el linfedema.
Pero ¿cuál es otra de las causas? La cicatriz. Daos cuenta que la cicatriz corta los vasos linfáticos de esa zona. Además, como comprenderéis, ante la gravedad de esta patología, los cirujanos no van a tener en cuenta nada de eso, para nada. No es lo mismo una cirugía en estética, que los cirujanos estéticos tienen además muchísimo cuidado en todo ese tipo para no dañar ningún vaso, etc. Esto es otra cosa, esto es una cirugía ya mayor que tiene, bueno, que no están dependientes de eso, vamos, me refiero. Incluso cuando el tumor es mayor de 1 centímetro y no hacen ganglios, cuando no hacen la prueba del ganglio centinela, extirpan casi toda la cadena ganglionar, ¿vale? Eso cada vez se hace menos, cada vez es más localizado el número de ganglios y los ganglios que extirpan, pero no siempre es así. Cuando la vida del paciente corre peligro, pues como comprenderéis, esto es lo de menos. Esto es lo de menos, pero luego sí que es verdad que tiene sus consecuencias, que es un linfedema secundario, por ejemplo. Entonces, el tratar la cicatriz es una de las, precozmente además, asegura que no haya un impedimento para las vías linfáticas para que se drenen correctamente, ¿vale? Entonces, es muy importante tratar la cicatriz. Luego, otro tercer factor para que surja este linfedema secundario es la radioterapia. Eso no podemos hacer nada. Si al paciente le dan radioterapia, ya sabéis que la fibrosis en los vasos linfáticos y venosos pues puede aparecer, y también eso favorece la aparición de un linfedema. No, ya os digo que cada vez menos, tanto porque la anastomía axilar cada vez es menos cruenta y la radioterapia también cada vez es menos invasivo, menos fuerte, ¿vale? Y entonces, lo que os digo, que el tórax muchas veces lo vais a tener que tratar, porque la mayoría de las veces puede haber edema también en el tórax. En el caso de este paciente, trataríais el tórax, trataríais el brazo, luego lo dividiríais también, luego volveríais otra vez a Kaplan y Mascali hasta subiríais otra vez con llamada, volveríais a bajar hasta antebrazo, reabsorción en el antebrazo, volvéis a subir hasta Kaplan y Mascali, volvéis a bajar hasta muñeca y mano. ¿Y subís y bajas 1000 veces? No sé, es bastante ágil, no es nada tan... No es algo tan pesado, Se sube y se baja. Es más pesado en el miembro inferior a lo mejor, pero no es tan pesado, No es tan pesado. Luego también estás un rato reabsorbiendo el edema. Es que nosotros siempre la reabsorción la hemos pasado como más deprisa, pero yo cuando tengo un edema, por ejemplo, en el antebrazo, yo me estoy un buen rato aquí. O sea, luego que tengas que hacer luego repeticiones, pero lo más importante, no se os olvide, no es el transcurrir ese de llamada para arriba y llamada para abajo. Es importante, forma parte del protocolo y tiene su porqué, pero lo más importante es la reabsorción en el edema. Y es a lo que tenéis que dedicar pues las 3/4 partes del tiempo, ¿vale? Entonces, aunque nosotros lo hacemos mucho más deprisa, no es tan deprisa. ¿Por qué? Porque nos paramos mucho más en la reabsorción, ¿vale? El pie lo tenéis controlado, muy importante, que luego me lo hacéis fatal, ¿sabes? Igual que la mano. La absorción por encima de los maleolos, por debajo de los maleolos, alrededor de los maleolos, ¿vale? Reabsorción en dorso del pie hacia interno, por eso siempre lo hacemos con la mano externa. Reabsorción en la raíz de los dedos, llamada en la raíz de los dedos, llamada en el dorso del pie si queréis 2 veces, llamada rodeando los maleolos, llamada por debajo de los maleolos, por encima de los maleolos y los dedos, ¿no? El tobillo y el pie lo hacemos... Sí, dedos también, si hace falta, dedos también. El tobillo y el pie lo hacemos como uno, o sea, no 2 segmentos, un como solo muñeca y segmento. mano, igual. Por encima o por debajo. ¿Puedes tener linfedema secundario en el abdomen? ¿Y cómo harías? Depende de eso. Una cosa, muy importante aquí, por favor. Si os fijáis, ¿cuál es mi mano dominante? La mano dominante, la más importante aquí, es la interna, siempre, ¿vale? Es la que no se mueve, en todo el miembro inferior. En el caso del tobillo, si veis, esto sí que es importante, el pulgar en la mano interna casi no actúa, porque no nos caben las 2 manos. Entonces, siempre dedos trifalángicos. Con la otra mano, el primer espacio interdigital. Y así acopláis la mano perfectamente. O sea, no me digáis en el examen, no, es que las manos son muy grandes para este tobillo. No. Todo el mundo acopla sus manos perfectamente según las dimensiones del tobillo del paciente, ¿vale?
Entonces, esta mano solo trifalángicos, la otra mano primer espacio interdigital y palma, ¿vale? Para adaptarse a la zona y a la dirección que tenemos que seguir, ¿vale? Y, en el abdomen. Si tenéis, imaginaos que el linfedema comienza en el abdomen, ¿vale? El linfedema, que, por ejemplo, aunque sea primario, si es primario se va a comportar, realmente lo vamos a tratar como si fuera un linfedema secundario, ¿eh? ¿Por qué? Porque al estar infiltrado en la zona tan próxima del miembro, se trata como si fuera un linfedema secundario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, no solo vías de sustitución, es que la parte superior del abdomen drena en axilas. O sea que aquí realmente también es porque correspondería igual hacer axilares, ¿vale? Axilares por encima del pecho, por debajo del pecho, por encima del ombligo. Y aquí tenemos edema. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, imaginaos, aunque no sea un linfedema, un edema en el abdomen por una cirugía estética, por ejemplo, por una liposucción, por ejemplo, ¿vale? O por una abdominoplastia, por ejemplo. Pues, ¿qué hacemos? En el cuadrante superior derecho drena hacia axila. Después, el cuadrante superior izquierdo hacia axila izquierda. Después, antes de hacer la reabsorción en la parte inferior del abdomen, hacemos la estimulación de ganglios inguinales, porque esa zona drena hacia inguinales, ¿vale? Después podemos... es que la zona suprapúbica homolateral y contralateral, la verdad es que como ahora toda esa zona se supone que está infiltrada, en principio no se hace, ¿no? Entonces hacemos la reabsorción en cuadrante inferior izquierdo hacia la ingle izquierda y en cuadrante inferior derecho hacia... Pero después de hacer las suprainguinales. No, es que no, en este caso no lo hacemos. Y si lo hacéis, pues lo hacéis al revés. Primero la homolateral, luego la contralateral y después la reabsorción. Después volvemos otra vez, si seguimos con el muslo, en el caso de... volvemos a hacer otra vez inguinales y nos vamos al muslo. Reabsorción en el muslo, volvemos a subir hasta ombligo, bajamos hacia abajo, reabsorción en pierna, volvemos a subir hasta ombligo, en tobillo y pie, si en el caso de que estuviera todo. A lo mejor hay veces que es suspendido y que solo es abdomen y muslo, por ejemplo. Uno, solo, ¿vale? Entonces solo hasta aquí. Luego subiríamos y terminaríamos en axila, ¿vale? Una pregunta, en la inguinal cuando hace llamada, ¿hacia dónde hace la llamada? ¿Hacia los ganglios? Sí, pero hacia los ganglios... Contralateral, claro. Vale. Yo, por ejemplo, cuando estoy bajando de hacer... estoy empezando a hacer, por ejemplo, el protocolo de tratamiento para un linfedema secundario de pierna y pie. Sí. Pues primero empiezo por axilares. Voy bajando, ombligo, debajo del ombligo. Zona suprapúbica contralateral. Estiramos la piel hacia el lado contralateral porque realmente lo que queremos estimular es la contracción de la imagen que va, pero de esta vía, o sea, que va hacia los ganglios contralaterales, ¿vale? Luego, homolateral. Otra cosa es cuando suba primero homolateral y luego contralateral. ¿Vale? Inguinales, después... Los inguinales lo haces bilaterales a la vez, ¿no? Los dos a la vez. Sí. Vale. Después, en el muslo, 5 veces, lo estoy haciendo solo una. Luego, popliteos, 5 por arriba y 5 por abajo. Y luego ya, reabsorción en la pierna, ¿vale? Vuelvo a subir hasta ombligo, vuelvo a bajar, tobillo y pie, ¿vale? La maniobra en ombligo es así, ¿no? Ombligo, hacia ombligo. ¿De reabsorción, dices? No, de llamada. No, sí. Hacia arriba. Hacia arriba, sí. Sí, date cuenta que las vías es esta zona, vía. Yo lo que quiero es estirar las vías. Y de hecho, que sepáis que lo que estiráis aquí no... Lo que pasa es que se hace así, porque es más fácil de hacer bilateralmente, pero realmente lo que estamos haciendo en el otro lado... No. Y en el ejemplo anterior del edema en el abdomen, la línea de sartén no la haces. ¿Cómo? La línea del No, es que es zona de... No la haces porque haces reabsorción. Solo hago hasta el edema, por encima del ombligo, por encima del ombligo y luego ya reabsorbo el edema. Y subes normal, sin hacer la línea. No. Bueno, cuando subes, es que luego después, cuando tú subes al final del todo, sí haces toda la línea, hasta axilares. Vale. Pero porque no estás haciendo reabsorción, estás haciendo llamada y ya te está aproximando. Entonces ahí sí. ¿Vale? Suprapúbico, si es para edema
secundario de pie, ¿haces suprapúbico y inguinal bilateral? Primero contralateral. Siempre es primero contralateral y luego común. Esto Eso sí es sí. uno primero y luego Luego inguinales bilateralmente. Sí, siempre que es secundario haces inguinales bilateralmente. Otra cosa es que tú estés haciendo simplemente el tratamiento de un linfedema primario. Entonces comienzas solo por la ingle del mismo lado, ¿vale? Pero de la otra manera no. ¿El suprapúbico lo divides en varios o solo es una cada Uno. línea No. desarrollada? Contralateral y uno. Pero no, o sea, creo que has contestado esta cosa que me he preguntado. ¿Haces bilateral los dos a la vez? ¿O con bilateral con tus dos manos en uno? No, es que lo que me refiero con bilateral siempre es en los dos lados. No, mis dos manos no. Bilateral se refiere a la localización en la que yo hago la maniobra, es decir, que sea en la otra parte simétrica del cuerpo. Bilateral se refiere a eso, no se refiere a mis manos. Entonces haces el suprapúbico, contralateral, como lateral, y luego haces inguinal, bilateral. Ujú. Sí. Bueno, chicos, ¿qué hora tenéis? A 5:20. Ah, es que tengo otra tutoría ahora.